Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tengan mucho cuidado por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Muy bien, Cáncer. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi cangrejito. Antes que se me olvide, Cáncer. Últimamente tú, mi querido Cáncer, tienes esa percepción como que algo sobrenatural te quiere entregar algún tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que tú estás observando como si fuera lo que es la imagen de un santo, cariño. O puede ser también lo que es la imagen de la Virgen, pero especialmente de Jesucristo, Cáncer. Estas imágenes pueden presentarse lo que es en tu pared, en tu espejo, en tus sueños. ¿Por qué no? El otro mensaje, mi querido cangrejito, te está pasando que tienes esa percepción que en el lugar donde tú estás no es tu sitio, o quieres hacer un cambio, o quieres volver posiblemente, yo que sé, a tu país, a tu casa, o a encontrarte con una persona en concreto. Por más que tú de repente tengas un trabajo, tengas una pareja, es como que tú quieres volver atrás o quieres rescatarte. Es como que estuvieras pidiendo lo que es una señal, un mensaje. ¿Qué decisión debo tomar? Si debería volver atrás, si volvería a empezar otra vez desde cero. Tienes como los sentimientos encontrados, Cáncer. A lo mejor esto puede ser porque extrañas a la familia, porque extrañas a la casa, o porque simplemente no estás bien en el lugar donde tú te encuentras ahora, mi querido Cáncer. Te voy a dar lo que es signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale un Virgo, me sale un Piscis o Acuario, me sale Libra, cierras con un Leo. Ve tomando lo que mejor suene para ti, mi cangrejito. Iniciales, vamos a ver, Cáncer, Cáncer. Vamos a ver iniciales, ¿vale, cariño? La letra K, la letra Q, la letra R. Muy bien. Voy a empezar con el tarot de los ángeles, cariño. Vamos a ver, un momento. Con el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios
y el universo me ayude. Mi querido Cáncer, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer. La carta del 8 de aire. Irónicamente, esta carta también me salió lo que es como carta guía, carta consejo en el signo de Géminis. O tú estás lidiando con un Géminis o tu ascendente es Géminis. Es importante que tú sepas ver cuál es tu ascendente, tu sol, tu planeta, cariño. ¿Vale, Cáncer? Vamos a continuar. Si tú te das cuenta, mi querido Cáncer, el mensaje dice 8 de aire, duda de sí mismo, confusión, libre albedrío. ¿Ves lo que te decía, Cáncer? Es como que tú en estos momentos no te sientes bien con la persona con la cual tú estás, no te sientes bien en ese trabajo, o de repente no estás bien en ese país, en esa ciudad. Te sientes como un poco confundido, un poco confundida. Siento, mi querido Cáncer, que posiblemente te está pasando esto, si esto lo relacionamos en el tema del amor, quizás porque la persona con la cual tú estás lidiando, quizás es un poco frío, un poco fría, no es expresivo, expresiva, o no te da tu lugar. A lo mejor es una persona que todo lo que dice mamá o papá es la ley. Puede ser el caso. O que simplemente, Cáncer, tú quieres estar con los tuyos y quizás tú has hecho un cambio por ellos o vas a hacer un cambio y esto te causa lo que es dudas, mi querido Cáncer. El otro mensaje que te puedo dar con la carta del 8 de aire, confusión. Siento que posiblemente me dices, Richard, ¿por qué este cambio? ¿Por qué esta persona no me responde los mensajes y hace unos días estaba muy atento, muy atenta? ¿Por qué esta persona me ha hecho este comentario? ¿O por qué de repente no me responden de esa empresa? ¿O siento que hay mucha tensión en un lugar? Es como que el ambiente, cariño, está tan frío, corazón, que podrías hacer cubitos de hielo. Libre albedrío. La palabra libre albedrío, cariño. Como yo siempre digo esa frase, mi querido Cáncer, la felicidad es una decisión. Tú tienes el control de tu vida, de tu destino. Si tú no estás conforme en una situación, estamos en esta tierra para ser felices, no para ser inseguros o simplemente vivir con miedos. Cáncer. Te recomiendo que reflexiones y luego tomes una decisión. Si tú me dices, Richard, no hay nada que pensar ni tomar una decisión, es cierto que me siento así, pero esto es pasajero, pues ya está, no pasa nada. Al fin y al cabo es tu vida, es tu destino, Cáncer. Tú tienes la última palabra. Vamos a suponer, mi querido Cáncer, también que tú en estos momentos estás lidiando con una persona que ha cambiado su carácter o tú sientes que te oculta algo porque hay frialdad. Tú sientes que esta persona no se está portando igual contigo como meses anteriores o años anteriores. Tú eres una persona muy intuitiva, Cáncer. Lo que tu intuición te está diciendo es una vocecita interna que te habla, pero muchas veces no queremos escuchar. O muchas veces no aceptamos esa respuesta o ese mensaje que la vida, que el universo, que el destino nos está dando. Quizás por amor a esa persona, quizás por miedo, o quizás cariño porque te van las relaciones tóxicas. También puede ser el caso. Es importante que tú hagas caso a esa vocecita interna que te está hablando, tanto lo que es en la relación, en el trabajo o tus cambios. Porque siento, Cáncer, que tú quieres volver a algún lugar. Siento que tú quieres salir huyendo de un lugar, mi cangrejito. Vamos a ver, Cáncer, por qué, con el tarot de la New, ¿por qué tú estás así? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Siento, mi querido Cáncer, que tú has recibido algún tipo de noticia, porque he visto muchas aves o alguien te ha comentado algo, Cáncer.
Me sale la carta del 8 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, esto está relacionado con una revelación, con un sueño. Una revelación, un sueño. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está durmiendo, está plácidamente durmiendo. Debajo es como si fuera lo que es un reloj del tiempo, cariño. Es como que hay una energía superior que te está revelando cosas que se van a acontecer en el futuro. Tanto lo que es en tu vida personal, en tu trabajo o simplemente para el mundo, Cáncer. Y quizás por eso tú te sientes un poco confundido o confundida. Dime en los comentarios si últimamente estás teniendo como pesadillas sueños que a lo mejor tú no entiendes. Los sueños avisan, Cáncer. Para bien o para mal, los sueños avisan. Hay algo superior que te quiere entregar un mensaje, pero tienes que estar atento o atenta a ese mensaje, cariño. Hay personas que a veces se olvidan lo que sueñan. Yo siempre recomiendo papelito y papel en la mesita de tu noche, en la mesita de noche, cariño. Ni bien te despiertas, escribe. Al día siguiente te va a venir a la mente, lo poco que tú has escrito, te va a venir a la mente todo lo que tú has soñado. Cáncer. Tienes que saber interpretar los sueños, Cáncer. También lo que es en tu relación. Yo sinceramente también una de las imágenes que he visto, ahora me acuerdo, porque se ven muchas imágenes, he visto mucho huevo. Richard, ¿por qué he soñado huevo? ¿Me voy a hacer una tortilla? No. Cuando vosotros sueñen huevo, representa traiciones. Los huevos representan traición. Y no todo tiene que ser pareja. A lo mejor en el trabajo, la familia, etcétera, etcétera. Representa traiciones, Cáncer. Muchos de vosotros, tu sueño te quiere decir algo. Si tú sueñas algún tipo de material u utensilio de cocina punzante, ya sabes qué, porque hay cosas en YouTube que yo no puedo decir, representa también traición. Cariño, tú tienes que estar atento a los sueños. Richard, pero ayúdame, he soñado esto. Me cuesta responder todos los mensajes, pero tú puedes entrar al internet y poner interpretación de los sueños de la roca. Supongamos, he soñado una roca, una piedra. Ahí te va a salir en internet, cariño. Hay cosas que también yo no sé y yo lo busco en internet. Hazlo, mi querido Cáncer. Te quieren entregar un mensaje. Vamos a continuar, mi querido cangrejito. Que Dios del universo me ayude. Esta carta. Me sale la carta del As de Copas. Este mensaje que te quieren entregar lo que es en los sueños está relacionado con los sentimientos. Y los sentimientos, Cáncer, no todo tiene que ser pareja. Puede ser sentimiento de familia, de amigos. ¿Por qué? La carta del As de Copas representa amor, sentimientos, oportunidades, volver a empezar. Y esta persona, cariño, sale de un espejo y tiene el cabello rojo, está pensando en una persona y tiene mucha ilusión. Está ilusionado, ilusionada. Está relacionado con los sentimientos. Vamos acá más cartas. Cáncer. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Cayeron cartas. La carta de la reina de bastos o el rey y la carta del 9 de copas. Siento, mi querido Cáncer, que para muchos de vosotros este sueño está relacionado con una persona que posiblemente está en la distancia o te traicionó. O tú te has sentido traicionado, traicionada por él o por ella. ¿Por qué? Porque esta carta, cariño, en el tarot de la New, el rey de bastos, es como si fuera Ares, el rey del inframundo. Está lo que es en el infierno. Quiere decir que este personaje te hizo algo que te decepcionó.
pero por algún motivo, por alguna razón, tú lo estás soñando, Cáncer. Y muchos de vosotros, mi querido Cáncer, también tienes que hacer caso de tu intuición. Tienes esa percepción como que esta persona posiblemente está haciendo algún tipo de trabajo espiritual. Un amarre, un endulzamiento. ¿Por qué? Todo es visual, Cáncer. A mí no me salen las cosas de mi boquita porque quiero decir o porque me lo invento. La verdad, esta chancla va a ir. Fíjate, Cáncer. Si te das cuenta, la energía de esta persona aparentemente parece una buena energía. A lo mejor tú sueñas con esta persona, que estás teniendo un evento muy bonito, que están felices, besos, abrazos, etcétera, etcétera. Y te levantas exaltado, exaltada, sudando frío, Cáncer. Pero este personaje te mira de costado, ¿vale? No te da la cara de frente, te mira de costado, corazón. Tú has visto el signo de Géminis. Algunas figuras están representadas con una máscara con dos caras. La cara del bien y la cara del mal. Entonces, si una persona te mira del costado, no te está diciendo realmente cuáles son sus intenciones, porque puede tener doble personalidad. No te da la cara. Y este personaje Cáncer tiene lo que es un trébol. Ese trébol es de color negro. Entonces, el trébol representa la suerte, pero es verde. No es negro. Cuando es negro nos dicen, es una persona que solamente piensa en él o en ella. Es una persona que todo lo quiere para él o para ella. ¿Por qué tú sientes que esta persona posiblemente está haciendo algo? Porque muchos de vosotros con esta persona, la historia ya se terminó. Porque este personaje sale de la tierra. Es como si esta persona estuviera resucitando. Esta persona ha estado ya enterrado en el pasado. Al costado, mi querido Cáncer, hay un sapo. Hay otra señal. Es importante, Cáncer, si tú quieres ser un tarotista, es importante que mire los detalles. Yo te saco, estaríamos hablando todo el día de esta carta, pero te voy a sacar lo importante. Cuando vosotros, cariño, sueñen sapo, representa brujería. Si vosotros de repente encuentran en casa un sapo representa que te han echado esa brujería en casa. Ni se te ocurra hacerlo daño. Recógelo, libéralo en el bosque, ya está. Porque si tú lo haces daño a este sapito, cariño, tú estás dando permiso para que te hagan el mal. Detrás, mi querido Cáncer, hay cuadros. Y estos cuadros son de santos. ¿Qué es lo que le caracteriza a un santero? Si tú vas a una persona, un santero, tiene cuadros de santos. Richard, ¿pero cómo puede ser? Cariño, el bien y el mal juegan de la mano. ¿Qué pasa? Un santero no puede tener un santo. Yo soy tarotista y yo tengo una Biblia. Y yo lo hago lo que es en nombre de Dios. No tiene que ver nada el tarot. El tarot es como un instrumento con el respeto al tarot. Con el respeto al tarot, cariño, es un instrumento que yo lo hago en nombre de Dios. Lo que Dios me quiere entregar, que me lo entregue en el tarot. ¿Por qué la gente tiene esa percepción de que el tarot es algo malo? No, hay que estudiarlo. Es un estudio, no es una ciencia, es un estudio, el tarot. Entonces, mi querido Cáncer, como tú estás sintiendo algo, tu intuición, tienes que hacer caso de tu intuición. Posiblemente puede ser, no sé por qué se me viene esto en la mente, que a lo mejor tú me dices, Richard, el cambio que está teniendo mi pareja o una persona especial es porque yo siento que están haciendo algún tipo de trabajo, porque él o ella no eran así, pero ha habido un cambio y tu intuición te está diciendo algo, mi querido cangrejito. Haz caso de las señales, Cáncer. Vamos a ver qué más te dicen el tarot de los ángeles, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Salió una carta. Muy bien. Dice, 2 de tierra, equilibrio, priorización, carácter juguetón. Vale.
En este momento, mi querido Cáncer, es como que tú me dices, Richard, estoy en la cuerda floja. No sé si a lo mejor de repente tomar este bote y rescatarme, porque esta imagen, cariño, también representa lo que es a la carta del 6 de espadas, pero aquí nos dicen 2 de tierra. En la carta del 6 de espadas hay un personaje que se sube en el bote y se va con su familia, se va con lo poco que tiene y está atravesando una tormenta, Cáncer. Está atravesando una tormenta. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, tienen miedo posiblemente a hablar de sus sentimientos o tomar una decisión porque piensan que esta situación te va a traer problemas. O de repente tienes miedo a hacer un cambio porque piensas que esta decisión te va a traer problemas. Y posiblemente sí, en el principio te va a traer problemas, Cáncer, pero hay un bote. Y este bote, cariño, está apuntando donde está el sol. ¿Te das cuenta? Aquí está el sol, dice. Aunque esa indecisión, equilibrio, priorización, carácter juguetón, aunque esta decisión te traiga problemas, es necesario para tu rescate. Aunque de repente estés una temporada en un bucle de miedo, de llanto, de inseguridades, es necesario para tu rescate, porque luego vas a encontrar tierra firme. O sea, es como que tú te lanzas a la playa, pero hay un bote, te rescatas, Cáncer. ¿Ves? Pero estás insegura, inseguro. Y este mensaje, Cáncer, también lo puedes llevar lo que es en el trabajo. Richard, quiero dejar ese trabajo, pero ¿tú crees que voy a encontrar un trabajo mejor? Aunque el principio sea difícil, luego vas a encontrar lo que tú estás buscando. No sé si la cámara me permite ver, pero aquí, cariño, en el lado izquierdo está el símbolo del infinito en su pecho. No sé si se ve, ¿vale? Entonces, muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente no tomas esa decisión de hacer un cambio porque llevas a alguien en tu corazón, Cáncer. A lo mejor tienes una propuesta de empezar una relación como Dios manda. A lo mejor hay algo mejor para ti, pero tú no sacas a una persona de tu corazón, Cáncer. Por eso quizás tú no puedes volver otra vez a rehacer tu vida. Tienes que rescatarte porque al fondo hay un barco. Hay un botecito. Este personaje, cariño, tiene lo que es una vestimenta de color rojo, ¿vale? Tiene el cabello largo y está con zapatillas, ¿vale? En algunas culturas, especialmente lo que es en la cultura de creo que era de los apaches, ellos llevaban el cabello largo no porque sea algo, supongamos yo que sé, ¿cómo se dice esa palabra? De coquetos, vamos a poner como ejemplo, ¿vale? Tiene otra palabra, no. O porque es la moda, no. Se dice que las personas que tienen el cabello largo tienen la intuición muy desarrollada. Y seguro que es así. Seguro que es así. Por eso que los chamanes, los apaches, los incas tenían también el cabello largo, cariño. Porque la intuición, ellos estaban más lo que es en la parte espiritual. El cabello largo, la conexión con la naturaleza. Se dice que tienen la intuición más desarrollada. Y aquí este personaje, el cabello está largo y está de rojo. Hay un deseo que tú tienes en tu mente, en tu corazón, Cáncer. Tienes que dejarte llevar por tu intuición, especialmente en los proyectos. Tienes que dejarte llevar por tu intuición, Cáncer, ¿vale? Es esto. Entonces, mi querido Cáncer, y siento que muchos de vosotros están recibiendo señales, especialmente con aves o mariposas. ¿Por qué? Todo es visual, yo lo saco todo. Estaría hablando 2 horas de esta carta. Si te das cuenta, Cáncer, tú tienes una ilusión, pero estás en la cuerda floja, o quieres tomar una decisión o quieres rescatarte. No sé si la cámara lo enfoca, pero aquí hay mariposas. Mariposa aquí,
mariposa aquí se está posando, aquí arriba, aquí, aquí. Hay mariposas, cáncer. Entonces te dicen, ustedes, cáncer, están recibiendo señales. Vamos a suponer que se te viene a la mente algo. Siento que Pepe Lucho me piensa. ¿Pero será cierto esto o me estoy volviendo loca, loco? Y justo ves una mariposa al costado o cae una pluma o suena la música que te recuerda a esa persona. O aparecen aves, cariño, por ahí. Entonces son señales. Te están confirmando que esa persona te está pensando. Vamos a suponer, cáncer, que tú me dices, Richard, voy a rendir lo que es un examen. ¿Vale? Es muy importante para mí esta entrevista. Y de repente, yo que sé, cariño, tienes una invitación en una reunión. Y tú dices, bueno, voy a estar solamente 2 horas y ves caer una pluma. Te están diciendo, cáncer, piénsatelo. Tienes que tener prioridades, piénsatelo. O ves de repente números. Te están dando señales que a lo mejor no es bueno que tú vayas a esa reunión. Te quieren proteger. Te quieren ayudar, cáncer, pero tienes que estar atento y atenta a las señales. No dejes pasar las señales. Vamos a ver una cartita más. Que Dios y el universo me ayude, cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. 4 de fuego. Prosperidad, satisfacción, celebración. Si tú sigues estos consejos y haces caso de las señales, cariño, eureka, eureka, cáncer, porque vas a estar celebrando tu gran triunfo, tu gran éxito, cáncer. Vas a estar celebrando. Siento que Papá Dios, el universo, tus guías, te van a estar haciendo el caminito para que tú llegues a lo que tú tanto estás buscando en tu vida. Sea amor, trabajo, proyectos, da igual. Hay una conexión que tú tienes muy fuerte con una persona que a lo mejor está en tu gimnasio, en un centro deportivo, o vosotros coinciden, reuniones, fiestas, jóvenes, especialmente los jóvenes. Con esta persona, cariño, tienes mucha química. Parece que fuera tu alma o tu llama gemela. A ti te sorprende que muchas veces esta persona tiene la palabra ya en su boca de lo que tú estás pensando. Me dicen que es el principio para una relación. Paciencia, cáncer. Paciencia, ¿vale? Porque tenemos la carta del 4 de fuego. Si te das cuenta, aquí hay 2 personas que están sincronizadas. Están haciendo lo que es como unas piruetas, un baile, pero están sincronizados, cariño. Saben qué paso dar, saben de repente qué pirueta hacer. Entonces, mi querido cáncer, solteros y solteras, o de repente tú estás en compromiso, pero últimamente sientes una conexión, sientes que estás sincronizado, sincronizada con esta persona, va a pasar algo entre vosotros dos. Tiempo al tiempo, mi querido cáncer, ¿vale? Hay una sincronización. Es como que me dice Richard, parece que lo conozco de toda la vida. Hay mucha química entre nosotros. Vamos a continuar, mi cangrejito. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Alguien aparece en tu vida y ten cuidado que hay una persona que te está haciendo un endulzamiento, un amarre. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro o con un Virgo. Entonces, mi querido cáncer, lánzate a ese proyecto, a esa entrevista, a ese trabajo, solicita ese préstamo, lánzate. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Para muchos de vosotros, cáncer, te viene un dinero extra o te devuelven de repente un préstamo que tú has hecho. Es un dinero que a lo mejor viene de afuera.
Puede ser también que vas a estar lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Pero te van a entregar un dinero que te corresponde por derecho. Es tu trabajo, tu esfuerzo. La carta del 7 de copas. Hay un personaje que puede ser de elemento agua o cualquier otro elemento que siempre te piensa y se pregunta si a lo mejor de repente tú lo has perdonado o si puede ver lo que es una oportunidad entre vosotros dos. Esta persona es delgado con textura normal. Cabello castaño, cabello rubio. Puede ser que utilice algún tipo de boina o de gorra, sea hombre o sea mujer. Vive cerca de la costa, vive cerca del mar. Esta persona, cariño, tú te has sentido traicionado o traicionada por él o por ella, pero te está pensando, ¿vale? Es como que quiere ponerse en contacto contigo. La carta de la justicia. Posiblemente también, cariño, el karma llega a lo que es a tu vida, pero para bien, ¿vale? Para bien. O simplemente la parte legal va a estar lo que es a tu favor, o tú estás lidiando con una persona de elemento aire, especialmente lo que es un Libra. Esta persona puede ser que no supere los 30 años, o simplemente es de tu edad. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño, natural o pintado. Pero también puede ser una persona que a lo mejor es caucásico, caucásica, rubio, rubia, moreno, mulato. Una persona muy inteligente. A lo mejor de repente su trabajo está relacionado con las leyes o documentos o trámites legales, mi querido cangrejito. Entonces, corazón, tienes que hacer caso de las señales. Siento que el universo, Papá Dios, tus ángeles, tus guías, te van a llevar por el camino correcto para que tú seas feliz. Atención, Cáncer. Algo bueno viene para ti, pero no dejes pasar las señales. Gracias por tu apoyo. Bendiciones, Cáncer.